lo voy a llamar la institucionalización de las humanidades digitales porque creo que lo que hacemos y he intentado mostrar antes a partir de la investigación es un ejemplo como otros de lo que se puede hacer en eso que ahora se llama humanidades digitales, lo llamemos así o no. Bueno, voy a partir de un principio un poco radical y no soy determinista, pero es más un plan provocador que asume que la única forma de humanidades, y si quieren de humanismo que va a haber en el siglo XXI, va a ser digital, por muchas razones tecnológicas, de los medios, de los procesos sociales y de las habilidades. Es decir, va a haber otras cosas, va a haber creadores, va a haber empresas que produzcan objetos culturales, pero el papel del humanista como agente social y cultural que tenía influencia decisiva en la formación de los currículums y, por lo tanto, en la formación de toda la población, que tenía un papel importantísimo desde el siglo XVI en la formación de los gobiernos, tanto a nivel de relaciones internacionales, de la diplomacia, como en el papel de consejeros áulicos de los reyes o de los gobernadores. Y, posteriormente, en papeles que han sido tan importantes como el periodismo, la intervención para el análisis de procesos históricos de una comunidad política, etcétera, solo van a ser posibles, por algunas razones que veremos ahora, si el humanista es capaz de dominar las técnicas y los conceptos de lo digital y ser capaz de crear sus propias estrategias, sus propias herramientas y sus propias metodologías. Este es un poco el mensaje que intento transmitir porque de alguna manera lo estoy viviendo ya en mi contexto. Bueno, ¿por qué las humanidades digitales? ¿Por qué estamos vendiendo esto? Aparte de que este ha sido un poco el título o el nombre en el que un poco han confluido un montón de movimientos que están ocurriendo hace ya bastantes años. Y digo por qué en términos de qué oportunidades presentan. Bueno, tres razones fundamentales. Por una parte, porque por primera vez desde hace mucho tiempo nos dan una entrada a un tipo de problemas, como son los problemas complejos, que es necesario resolver. Y que la gente que está relacionada, si quieren, con el poder, con el dinero y con la influencia, no saben cómo hacer. Nosotros podemos participar ahí, como hemos visto en algunos de los casos que he explicado antes. Es decir, nos da posibilidad, como digo en el tercer punto, de volver a tener una relevancia social que hemos perdido hasta dentro de las universidades, en el discurso y en el debate entre las diferentes disciplinas. Yo creo que esto es fundamental. Pero la otra cuestión también fundamental, que tiene que ver con este origen de las humanidades y la creación de currículums como el de Vives en el siglo XVI, las redes de escuelas jesuitas a partir de la segunda mitad del XVI, la instauración de un sistema de aprendizaje de escritura y lectura para casi toda la población de un país, de una comunidad más adelante, en el siglo XIX y en el siglo XX, tienen hoy un desafío de dimensiones similares, que es esto que se llama la alfabetización digital. Quiere decir que hay que cultivar a la gente en el uso ético, racional y crítico de las tecnologías que estamos usando ya como meros consumidores, desde los teléfonos móviles hasta las webs de compra de productos, hasta las redes sociales. Y es un proceso ciertamente inmenso, pero a la vez muy importante de alfabetización digital. Y en este contexto yo creo que este es nuestro ámbito natural, porque lo ha sido históricamente y porque sabemos hacer esto. ¿Qué son entonces las humanidades digitales? Pues nada más que el resultado de la evolución de una serie de prácticas humanísticas en un entorno social y económico digital. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, históricamente yo hago una distinción, yo he trabajado historia del humanismo, fundamentalmente de historia del humanismo en España. Hay digamos, dos lados en el humanismo a partir del siglo XVI en el mundo hispano. Y el mundo hispano tiene circunstancias muy particulares porque tiene que tratar con problemas muy particulares que van más allá de recuperar a los autores clásicos. El humanismo español tiene que tratar con problemas como el de si los indios de América son personas o no son personas. Es decir, problemas reales que tienen efectos económicos, políticos y culturales muy importantes. Y problemas de distribución de información en una comunidad mundial, como hemos visto, etcétera. Entonces, ahí se distingue claramente entre lo que se llama el proyecto humanista, que está relacionado con una ideología determinada, que ha ido cambiando y que en el siglo XX ha sido prácticamente destruido porque representaba un tipo de ser humano relacionado, como ya saben, con lo blanco, heterosexual, desarrollado, etcétera. Y que otros grupos sociales que han entrado a participar en el discurso académico y social no comparten.
este proyecto ha cambiado a lo largo del tiempo. No era lo mismo en el siglo XVI por las necesidades que había entonces que en el siglo XX o en el siglo XIX. Este es uno de los mitos que hay que destruir. El humanismo y las humanidades no han sido siempre lo mismo. Es decir, las humanidades tienen historia, como todo. Lo que pasa es que los que hemos sido humanistas en los últimos 30 años en las universidades creemos que el humanismo es hacer un tipo determinado de crítica y de teoría respecto a los propios objetos culturales y la realidad en que vivimos. Pero esa no ha sido la única forma de humanismo. Es decir, ni siquiera lo que hacía Foucault o Derrida o los seguidores de ambos y se hace hoy en las universidades norteamericanas o donde sea, es lo mismo que hacía Auerbach cuando escribió Mimesis. Y estamos hablando de un periodo mucho más corto. Entonces hay que estudiar esto en su contexto histórico. Por eso yo no tengo ni mucho miedo a que tengamos que cambiar, porque he visto que el origen de esto se basa en el cambio, el origen del humanismo y las humanidades. Y luego, aparte del proyecto, el proyecto se articula en torno a una serie de prácticas intelectuales que están, como saben, muy relacionadas con una tecnología determinada, que es la imprenta. Y en relación con eso hay un cambio en tecnologías radical, una revolución como la que estamos viviendo. Hay diferentes conexiones sociales y eso quiere decir que nuestros cerebros están cambiando y están cambiando nuestros sistemas culturales. Vuelvo a repetir, una cultura es una red gigantesca de cerebros. En este caso mediado por determinadas herramientas tecnológicas, que son diferentes o al menos coexisten con otras que existían antes. Es decir, si todo esto ha cambiado, ¿qué vamos a hacer? ¿Los humanistas los únicos que no cambiemos? Yo lo veo realmente complicado. Muy complicado. Entonces, independientemente, y yo creo que de alguna manera hay que reconstruir en los tiempos en que vivimos el proyecto humanístico, porque las prácticas por sí mismas no se sostienen. Otra cosa es que ese proyecto ideológicamente sea mucho más negociado. Lo que han cambiado son las prácticas, es decir, lo que hacemos, como hemos visto, ya sea para estudiar libros, para estudiar pinturas, para estudiar redes sociales, para cualquiera de las cosas. Esto se relaciona con lo que se llama las crisis de las humanidades, que tienen que ver con 4 elementos fundamentalmente. Falta de relevancia, y no es que un novelista no tenga relevancia. Un novelista o un artista o un creador tiene muchísima relevancia. Lo que ya no es tan importante es que yo le tenga que explicar a la población qué significa esa novela para nuestra historia, o qué significa ese libro en la producción española o en la evolución de determinado género literario. Es que la gente ya no necesita eso, o si lo necesita lo recibe por otros medios, en los cuales yo no tengo presencia. Por supuesto, hemos perdido muchísima relevancia, eso lo sabe cualquiera que tenga contacto con los presupuestos universitarios, en el discurso de las universidades. ¿Vale? Tenemos una carencia de impacto considerable y un miedo a tenerlo, porque estamos en una especie de torre de marfil. Ha habido muchísimos excesos de lo que se conoce como la teoría durante todo el siglo XX, hasta el punto de que la teoría ha hecho inútil su propio discurso, porque, según muchos de los críticos postmodernos, no servimos para nada. Y claro, algún administrador de la universidad, que no todos son tontos, ha dicho, pues si ustedes no sirven para nada, ¿por qué les voy a dar yo el dinero para que no sirvan para nada? Búsquelo en otro sitio. Y así estamos. Y hay un terror absoluto a ser útiles. Esto, como digo, se está discutiendo cada día en el blog de Stanley Fish en el New York Times. Y lo peor de todo, ese blog, y Stanley Fish es un profesor retirado de literatura americana o literatura inglesa, es que uno se aterroriza de ver las respuestas de los compañeros. Cuando explicamos para qué servimos, cada vez que hay cualquier problema, cuando cierran una facultad o un departamento o no tenemos estudiantes, lo peor de todo no son las críticas irónicas que hace Stanley Fish o el hecho de que un presidente de la universidad se atreva a hacer cosas que antes no se permitían hacer, ¿no? Como cerrar un departamento de artes liberales. Lo peor de todo son las explicaciones. No, es que nosotros no tenemos que servir para nada. Pero bueno, ¿a ti quién te paga? Esto es una universidad pública, ¿no? Que la gente paga y aunque no sea pública, hay una función social. Ahora, si no sabemos cuál es nuestra función social es que tenemos problemas. Entonces, estos son un poco el caldo de cultivo en el que llevamos viviendo mucho tiempo. Y por eso yo veo un poco lo de las humanidades digitales como una posibilidad, como una serie de posibilidades, no como un problema. El principal problema que veo es nuestra capacidad de adaptación. Pero cuando mis compañeros debaten acerca de, bueno, ¿cómo voy a aprender yo a programar ahora? ¿Cómo voy a aprender yo lo que es una base de datos? Digo, pero creía que cuando vinieron los estudiantes en la visita de otoño para matricularlos el año que viene, les dijimos que la capacidad de flexibilidad que uno adquiere mentalmente cuando estudia humanidades no se adquiere con ninguna carrera. Un ingeniero, los ingenieros son cuadriculados, los abogados solo buscan dinero,
Los médicos ya saben lo que decía Quevedo de ellos. Los humanistas somos realmente los flexibles. Y tú no eres capaz, tienes un año de estar ejerciendo tu profesión, no has llegado a los 30, no eres capaz de aprender un poco de Python, aprender qué es un enlace. Es decir, cómo estamos vendiendo y explicando nuestra propia utilidad social, lo que hacemos, ¿no? Bueno, ¿cómo ha ocurrido un poco la conceptualización de las humanidades digitales en las últimas décadas? Y voy rápidamente. Como saben, ha habido un par de manifiestos muy importantes, o el mismo manifiesto en dos versiones, lo que se llama el Digital Humanities Manifesto 2.0, que todavía se sigue reescribiendo, a partir de una de las universidades de California, creo que era la de Santa Bárbara, que sobre todo se centra en los procesos, en cómo las nuevas tecnologías y las nuevas relaciones sociales están cambiando los procesos de trabajo, las prácticas. Y ellos se centran en cómo cambiar o cómo adaptar eso al mundo de las humanidades. Ese es un debate muy interesante porque mucha de la gente que ha elaborado y participó en ese manifiesto está ejerciendo activamente las humanidades digitales en Estados Unidos, sobre todo, en el día de hoy. Por supuesto, tenemos las nuevas prácticas sociales. El hecho de que todos tenemos teléfonos móviles, de que nuestros hijos de 7 años nos escriben por Text Plus, que es una red social de mensajes gratis para niños, que yo descubrí el otro día porque me envió un mensaje a mi hija sin que yo lo supiera, que tenía eso, etcétera, etcétera. Es decir, estamos con otras prácticas sociales, claramente. También negar eso es, no sé, siempre cuento el ejemplo, y sé que hay aquí gente de la escuela de una escuela de negocios, pero me tengo que meter con los de la escuela de negocios de mi universidad, con los de Ivy, porque ellos son una clase aparte, y en parte lo son, ¿no? Entonces ellos fueron los primeros que, digo lo de las nuevas prácticas sociales, los primeros que tuvieron wireless en todo el campus. Claro, inmediatamente wireless en todas las clases, teléfonos móviles, todo el mundo con wireless, hasta que los profesores empezaron a darse cuenta de que los estudiantes estaban en Facebook y haciendo texting. Lo que de repente era una posibilidad se convirtió en una prohibición. Prohibido el wireless en las clases de la escuela de negocios. Dice, bueno, a lo mejor tenéis que repensar esto, ¿no? A lo mejor el problema es de prácticas sociales, el problema es de atención. Y cuando se cambian los modelos de atencionalidad, se cambian los modelos de identidad y del yo. Es decir, cómo interactuamos con esto sin que la cosa se base en prohibiciones. Sobre todo vosotros que habéis sido pioneros en esto. ¿Cómo jugamos con esto? El modelo de pasar con una cesta por la clase requisando los teléfonos móviles, que yo lo he hecho a veces, o el hecho de que los estudiantes estén haciendo 3 cosas a la vez, haciendo texting a la vez que yo les hablo del Quijote. Y digo, es que no te atienden, es que la autoridad, es que no sé cuánto. Digo, mira, es que la que más textea es la que tiene la mejor nota de mi clase. ¿Qué quieres que te haga? Y la que textea o los que textean son también los que son capaces de hacer un blog multimedia y pensar en estos términos. Entonces, ¿cómo ajustamos ese tipo de prácticas sociales que también están aquí, ¿no? En función de los diferentes contextos en los que vivimos? Un paso importante, creo, fue la creación de Zotero, que, como saben, es una herramienta de gestión bibliográfica online, gratuita, open source, que la creó el Centro para la Historia y los Nuevos Medios de la Universidad de George Washington. Es decir, uno de los centros más potentes en humanidades digitales en Norteamérica y en el mundo, con Dan Cohen a la cabeza. Y esto fue importante porque de repente los humanistas se dieron cuenta de que podíamos crear nuestras propias herramientas, con nuestras necesidades y ajustadas al tipo de práctica que queríamos realizar. El hecho, además de que sea una de las herramientas de Internet más populares, siendo no comercial, hablaba también de que se estaban incorporando al mundo de la academia determinadas prácticas sociales y culturales y económicas importantes. Y el hecho último de que EndNote, que es, por cierto, parte de una empresa canadiense, Thomson Reuters, le presentara una demanda por cuestiones de derechos de autor y que la ganara Zotero en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, fue una especie de sello, es decir, bueno, las cosas han cambiado, ¿no? La demanda tenía que ver con el hecho de que Zotero te permite importar las bibliografías que tú tengas en EndNote, y el hecho de que se utilicen ontologías similares y que se permita ese tráfico, lo intentaron caracterizar como un problema de derechos de autor y de propiedad intelectual. Pero el Tribunal Supremo americano dijo todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que eso fue importante, el hecho de, bueno, es que nosotros podemos hacer esto. Necesitamos un sistema bibliográfico para historiadores y lo vamos a hacer de esta manera. Otra cosa muy importante, hace 4 años o 5, fue el artículo de Chris Anderson, el editor de Wired, en uno de sus números, creo que de verano. Se titulaba The End of Theory. Y el mensaje era que había empezado la época del Big Data, que es de algo de lo que se está hablando todavía. Es decir, ya da igual las teorías que tengas sobre el mundo, son irrelevantes,
¿Por qué? Porque las preguntas surgen de los datos, del análisis de los datos. Y a partir de ahí es donde tienes que elaborar tanto las preguntas como las teorías. Eso tiene una explicación importante, por un lado económica, por otra parte tecnológica, porque hay un montón de información disponible y realmente cuando te pones a estudiarla te das cuenta de que una gran parte de las teorías que tenemos acerca del mundo se basan en la utilización de un set de datos muy pequeño. Ya saben ustedes que dicen cuanto más grande es tu teoría, más pequeño es el territorio sobre el que se aplica y viceversa, ¿no? Entonces, un poco este artículo llamaba la atención sobre esto, fundamentalmente en las ciencias. Decía, bueno, es que da igual la teoría que tengas sobre el cáncer, sobre el SIDA. Lo que necesitas es una superbase de datos que te explique lo que realmente está pasando y saber analizarla de un montón de maneras diferentes, ¿no? Y el hecho de que se publicara en Wired tuvo el impacto de todo lo que se publica en ese tipo de revistas. Es decir, fue una llamada de atención que mucha gente, de alguna manera, escuchó. Luego, a partir de entonces, ¿qué han pasado? Por ejemplo, en el ámbito anglosajón, con pena para mí, porque España no es parte de esto, aunque podría serlo, se iniciaron las competiciones de Digging into Data, que se forman a partir de consorcios nacionales. Primero fue Canadá, Estados Unidos y Inglaterra, y luego han entrado Alemania, Francia, creo que también Dinamarca, la cual lo que se pide es que formes un equipo de al menos investigadores de 2 países que permitan plantear una pregunta que no se podría hacer antes a partir de un dataset que esté digitalizado en algún sitio o que tú quieras digitalizar. Es decir, de nuevo hay algo digitalizado, hay una pregunta, un tipo de preguntas que antes no se podían hacer, mostrar cómo se hace eso. Y todas estas agencias de investigación lo que querían, todavía lo quieren porque estamos en la 4ª o 5ª edición, es de alguna manera distribuir un modelo nuevo de investigación, es decir, hacerlo visible. Que se puede estudiar literatura del siglo XIX de Inglaterra y relacionarla con toda la información que hay acerca de la ciudad de Londres y hacer cosas interesantísimas, ¿no? Entonces, eso también ha sido, de nuevo, un cambio importante en términos sociales y de las prácticas de investigación y un cambio en las prioridades del gobierno, porque todas estas agencias son agencias gubernamentales de investigación. Entonces, el dinero de la financiación de la investigación en humanidades se está moviendo hacia allá. Más importante todavía que eso es el desarrollo de este nuevo paradigma que, como siempre hacen los americanos, lo han hecho muy bien poniéndole la etiqueta de Culturnomics a partir de un artículo publicado en Science hace un año aproximadamente. Y ya estamos hablando de publicaciones mayores. Wired es una publicación mayor de difusión, pero Science es, junto con Nature, probablemente las 2 publicaciones más importantes de ciencia en general. Y aquí un grupo formado por gente del Observatorio de la Cultura de Google en Harvard y gente de Google, lo que proponen es una serie de líneas de investigación que se derivan de los datos del análisis de los bigramas y de los n-gramas de todos los libros que ellos han digitalizado durante todos estos años. Como saben, los bigramas o los n-gramas son grupos de palabras, de términos, que aparecen consecutivamente o muy cercanas en un texto. Entonces, ese tipo de extracciones se puede ir haciendo según el número al que corresponda el n y te empieza a dar patrones acerca de qué se habla en los textos. Claro, si tienes textos de todo el mundo de los últimos 3 siglos, puedes estudiar un montón de cosas diferentes. Y hay implicaciones grandísimas, desde todo punto de vista. Primero, ¿tenían razón o de qué manera tenían razón los gobiernos europeos y las élites europeas cuando dijeron digitalización no? Bueno, pues digitalización sí, y hecha por una empresa y encima imponiendo una agenda de investigación, de una manera u otra. Una agenda de investigación que a mí me parece tan buena como cualquier otra. Pero quiero decir, cuando nos enrocamos en determinadas posiciones que tienen que ver con otro modelo social y cultural, el resultado es que alguien hace las cosas de una manera u otra. En este caso, una empresa tan potente como esta. Consecuencias desde el punto de vista de la investigación. Como hablábamos esta mañana, entre algunos de nosotros, si se ve la lista de firmantes de ese artículo, lo más parecido a un humanista que hay ahí, y se trata de libros, es Steven Pinker, que es un lingüista, ahora en Harvard. ¿Saben quién es Steven Pinker? No hay historiadores de la literatura, ni historiadores en general, ni historiadores del arte, son matemáticos, gente de computer science, de lingüística, y Pinker, porque es un análisis lingüístico y además le daba nombre al artículo. Eso quiere decir que nos están desplazando de alguna manera de nuestro ámbito natural, porque nosotros estudiamos los libros. Vamos, del origen de los libros es de donde viene todo esto del humanismo, pero de otra forma de leer libros. Uno de los lemas fundamentales de la competición de Digging into Data es ¿cómo se puede leer 1 millón de libros?
Y esos son algunos de los desafíos y de las oportunidades que hay con todo esto. Y cosas mucho más cercanas, como la aparición hace unos meses, cuyo primer número va a salir en marzo, de un proyecto que se llama Digital Humanities Now, que es un proyecto de publicación, peer review y crowdsource a la vez, en el ámbito de las humanidades digitales. Es decir, en lugar de basarlo solamente en el peer review a partir de una serie de élites o de filtros que tienen que ver con muchas cosas y que están relacionados normalmente con editoriales que pertenecen a grandes grupos de comunicación, lo que se hace es que sea peer review, pero por una comunidad que tiene determinados filtros, una comunidad de expertos humanísticos, que lo hacen a través de un sistema web. Y probablemente se va a convertir, junto a Digital Humanities Quarterly, que ya tiene unos años, en un sistema de publicación clave, pero sobre todo en un método nuevo de trabajar. Creo que en la primera ronda de submissions ha habido más de 900 proyectos que han sido evaluados por la comunidad y de los cuales se ha hecho una selección. Proyectos que tienen que ver con análisis de contenido, del tipo del que nosotros hemos hecho, pero también con nuevas visualizaciones, con nuevas herramientas para hacer cosas en las humanidades, con un montón de cosas diferentes. Es decir, estamos realmente ante un cambio de paradigma, que hasta hace poco no estaba muy claro cómo iba a ocurrir, pero que ya está ocurriendo. Es decir, cuando se ve todo esto, y como decían en el análisis de Al Capone, cuando se sigue el dinero y el dinero de la financiación va hacia acá, es que las cosas están ahí. ¿De acuerdo? No es que vayan a ocurrir, es que ya han ocurrido. Ahora la cuestión es cómo participamos en todo esto. ¿Cómo es entonces el nuevo ecosistema de las humanidades? Este ecosistema digital. Pues un ecosistema en el que hay muchas cosas diferentes que hacer, unas cosas que son diferentes de las que se hacían antes. Y en las cuales yo creo que es importante tener, al menos institucionalmente, una participación en todas las fases del proceso, de la manera más integral posible. Por supuesto, hay crítica en todas las fases, que es una de las características fundamentales del trabajo humanístico. Pero hay cosas fundamentales que pasan, por ejemplo, con la alfabetización. Es decir, ahí tenemos un papel muy importante que jugar y lo tienen las instituciones. Tenemos que entrar en el tema de la alfabetización digital y tenemos que alfabetizarnos nosotros digitalmente. Por supuesto, hay una parte de digitalización de nuestros recursos culturales, que es fundamental. También, como hablamos esta mañana, los periódicos de la Biblioteca Nacional de Australia están digitalizados, en parte gracias a un proceso de crowdsourcing, pero en parte puestos a disposición de todo el mundo, para hacer la historia del país a través de los periódicos. Lo mismo hablábamos esta mañana de los menús de los restaurantes de la ciudad de Nueva York. Bueno, es que se puede hacer el análisis gastronómico, alimenticio, de importación, porque muchos de los menús tienen que ver con barcos que llegaban y tienen sus propios restaurantes, de productos, de grupos de inmigración, a partir de cosas estas, que la Biblioteca Pública de Nueva York ha puesto a disposición de todo el público los menús. Además es un proceso muy interesante, los ha escaneado y ha dicho, ¿hay gente que quiera transcribirlos? ¿Y quién lo va a transcribir gratis? Bueno, hay ya más de 10.000 menús transcritos, con un proceso de revisiones. Y encima ponen los datos abiertos para que cualquiera haga investigación. Bueno, estamos realmente en un cambio de paradigma claro, que yo creo que es fundamental. Incluso para la conservación del patrimonio cultural. El patrimonio cultural tiene que estar vivo y tiene que ser utilizado. Si no se reutiliza, si la gente no reimagina esos productos culturales, la cultura no existe. Eso es fundamental, que se reimaginen en contextos diferentes todo el tiempo. Y creo que esto lo conozco bien porque de los últimos años he colaborado con instituciones como la Biblioteca Nacional del Perú, como la Asociación Iberoamericana de Patrimonio Cultural, como el Reina Sofía y la recién creada Red de Conservadores Iberoamericanos de Arte Contemporáneo. Y en muchos casos estamos todavía en el proceso de hay que crear una base de datos y conservar esto. Bueno, no, hay que conservar esto y hay que hacerlo disponible al público por otros medios, porque necesitamos que se use esto, si no se pierde. ¿De acuerdo? Pero ¿qué más cosas hay? Hay desarrollo. Con esto me refiero a desarrollo de software. Es decir, hay que crear herramientas. Y para eso, como dicen los del ámbito, hay que picar código. Hay que pensar lo que queremos hacer y hay que tener programadores. Tenemos que pensar un poco como programadores. Tenemos que ser capaces de hablar con los programadores, hacerlos más humanistas, etc. Hay que desarrollar herramientas. Y hay muchísimas que se pueden desarrollar. Es decir, el hecho de que Amazon haya desarrollado el lector, en cierta manera, es una especie de humillación. Porque, de nuevo, ese es nuestro negocio. Nosotros tratamos con libros. Entonces, como eso, hay infinidad de cosas que se están haciendo y que se pueden hacer. Y cuyo el único límite para hacerlas es un poco de imaginación y conocer las posibilidades que hay. Por supuesto, investigación.
porque una gran parte de todo esto se puede quedar por el camino si de lo que se trata es solo de desarrollar herramientas o de crear bases de datos. Hay que hacer preguntas importantes, porque hay que apelar a los gobiernos y hay que apelar a la sociedad. Nosotros resolvemos problemas, los resolvemos de esta manera, pero sobre preguntas importantes, que tienen alcance global o tienen dimensión local, pero repercusiones en muchos otros ámbitos. O sea, hay que hacer preguntas. Eso es fundamental, además, para entrar en el negocio de las discusiones de la ciencia, con los científicos sociales, con todas las otras disciplinas. Y, por último, hay que comercializar. Claro, hay que comercializar. Es que el problema es que no estén saliendo startups de todos estos proyectos, o es lo que debería salir. Y bueno, hay sitios en los que se está intentando que se haga, como en nuestra universidad, en algunas otras universidades, en la Universidad de Waterloo, está RIM, en muchos otros sitios. Y la comercialización yo creo que tiene que ver con dos elementos fundamentales. Por una parte, con la distribución de la información. No hay sistema más efectivo para distribuir una publicación o cualquier otra cosa que el mercado. Con el mercado llegas a todos sitios, con independencia de las implicaciones ideológicas que uno tenga respecto al mercado y la idea del mercado. Y la segunda cuestión, porque tenemos que ser útiles y crear beneficios para la sociedad a través de los medios con los que la gente está trabajando, que son los teléfonos móviles, los ordenadores, etc. Es decir, hay que crear startups y lo ideal sería que muchos de los nuevos humanistas tengan sus empresas o colaboren con otras empresas. ¿Esto es locura de humanistas? No, porque se está haciendo, pero desde luego no lo es cuando en la conferencia de universidades y computación que se hizo el verano pasado en San Francisco, llega la vicepresidenta de Google, el vicepresidente de Google, y dice que los próximos no sé cuántos años van a contratar a 4.000 doctorados en humanidades. Y ¿necesitáis que os digan los de Google eso? Bueno, hay gente que lo necesita, pero ya lo han escuchado. Mi decano ya lo ha escuchado. El vicepresidente de la universidad ya lo ha escuchado. Es decir, hay que formar a esa gente, porque con ingenieros solo no se puede, con todos mis respetos para los ingenieros, porque se necesita la parte social. Se necesita saber cómo piensa la gente, cómo interactúa en Facebook, cómo compran, qué hacen. Se necesita la empatía, la emoción, la cultura, a lo que nosotros nos dedicamos. Y si eso ya lo ha visto hasta Google, yo creo que nosotros deberíamos verlo también, ¿no? Y de alguna manera intentar jugar ahí, esa partida. Es decir, este es un poco el contexto en el que estamos jugando. Cada uno puede entrar a una de estas nubes, a uno de estos ámbitos de trabajo según su background, según su contexto, pero yo creo que en gran medida el ecosistema es este y la nueva cultura digital hay que pensarla como un proceso complejo en el que todas estas cosas están ocurriendo. ¿Qué hace o qué debería saber hacer un humanista digital? Debería ser capaz de trabajar con datos. Digo como cosas nuevas que hasta ahora no hacíamos. Y ser capaz de identificar rasgos, pero también ser capaz de extraer patrones a partir de esos datos, solo o en colaboración. Y además debería ser capaz de hacer a partir de esos datos que es capaz de analizar, seguir elaborando discursos críticos sobre la cultura, sobre lo que está ocurriendo, eso es fundamental. Debería ser capaz de elaborar y establecer nuevas prácticas sociales, nuevas metodologías. Crear vínculos es fundamental, y vínculos semánticos, es decir, links con la información para recrearla, reactivarla y hacer posible que la gente la reimagine, sobre todo cuando es información cultural y de patrimonio, y ser capaz de crear visualizaciones, que es uno de los ámbitos en los que más se está trabajando. Cualquier dato, cualquier grupo de datos analizados depende de cómo el ojo humano sea capaz de verlo, de que se muestre de una manera que sea procesable y sea atractivo estéticamente. El ámbito del diseño y las visualizaciones, como digo, es de los que más espacio tiene. Igual que el análisis de los datos, hay ya un discurso bastante elaborado acerca de cómo debería ser un data scientist. Un data scientist que no está relacionado con ninguna disciplina específica, cuyo trabajo fundamental es analizar datos, explicarlos, establecer conexiones y visualizarlos en cualquiera de las ciencias de las humanidades. Ahora, ¿cómo se institucionaliza todo esto? Y aquí, de nuevo, es parte autobiográfica y el camino que estamos encontrando nosotros en nuestra institución a partir de quiénes somos, de lo que sabemos hacer y de lo que creemos que se debería hacer. Creo que cualquier proceso de institucionalización de las humanidades digitales debe tener una oferta que incluya alguno de estos tres niveles. Como digo, siempre lo mejor es que sean los tres. En el nivel de las licenciaturas o de los grados, de lo que se llama el BA en Canadá. Centrarse en el tema de la alfabetización digital.
En este contexto nosotros estamos poniendo en marcha un minor y un certificate en Digital Humanities que empezará en septiembre y que será compatible con majors en cualquiera de las otras disciplinas humanísticas o no que se dan en el campus. ¿De acuerdo? En ese sentido tenemos un papel complementario, pero muy importante porque de alguna manera afecta a todas las facultades. El tema de la alfabetización digital. En segundo nivel, ofrecemos la posibilidad de que algunos de nuestros cursos y asignaturas se tomen en cualquiera de las facultades y los departamentos. ¿Por qué? Porque, de nuevo, ofrecemos un planteamiento en el cual podemos ayudar a pensar problemas complejos que tiene cualquier disciplina. Es decir, yo he estado en una una defensa de tesis doctoral sobre el tema de fronteras culturales, que parte tiene que ver con la frontera de lo que era el norte de la Nueva España, en la época colonial, pero que en gran parte hemos desarrollado a partir de un sistema de simulación con agentes. Uno de los evaluadores de la tesis era un experto en inmunología, cuyos problemas teóricos, el problema de la tolerancia, es el mismo que teníamos nosotros y cuya herramienta era la misma que estábamos utilizando nosotros. Podemos establecer ámbitos de comunicación que van más allá de nuestro propio reducto y que ayudan a plantear todo este tipo de problemas globales. Es decir, son los mismos los problemas de la tolerancia cultural que los problemas de la tolerancia biológica, cómo los pensamos, cómo los analizamos. Y, por último, las maestrías y doctorados, sobre todo las maestrías en humanidades digitales, deben ir a una profesionalización creciente en la que participen gente de computación y gente de humanidades tradicionales y gente de negocios. Y digo el caso de la computación y las ciencias porque tengo colegas con los que colaboro a diario, matemáticos y de computación, que lo que me dicen es que muchos de los problemas que nosotros tenemos son más interesantes y difíciles que los que ellos tienen en otros ámbitos. Por ejemplo, gente que ha trabajado en cosas de biotecnología o en simulaciones con células. Es decir, todo ese tipo de problemas que son tan importantes y que están tan presentes, dicen, bueno, eso es importante, pero es que lo que vosotros hacéis es mucho más difícil, porque encima tenéis personas metidas por medio, y tenéis esto y tenéis lo otro. Es decir, no es que no seamos atractivos, es que no hemos sido capaces de decirle a esta gente, bueno, ¿por qué no colaboramos en esto? Somos capaces de hacer algo. Y además porque hay una línea que más o menos es continua, que va de la investigación y el planteamiento de ciertas preguntas al desarrollo de software y herramientas y a la comercialización de algunos de esos software y herramientas porque lo necesita más gente que nosotros, simplemente. Y eso un poco está, yo creo que a la vista de todos los que nos hemos metido en esto, que lo hemos visto conforme hemos ido avanzando. Así que estos serían un poco los tres niveles de institucionalización académica de las humanidades digitales. ¿Cómo se construye un currículum? Y digo que es un currículum flexible porque evidentemente hay que jugar con la gente que tienes en la institución o con lo que puedes incorporar. Bueno, ¿cómo ocurre la alfabetización digital? No a través de hacerle que a los estudiantes que aprendan a programar en Java, porque eso no lo vamos a conseguir. Pero sí a través del contenido de los cursos, que les vayan poco a poco introduciendo a problemas de bases de datos, de modelado, de pequeños scripts que sean fáciles de elaborar y que se basen en que ellos tienen que resolver un problema de un contenido. Por ejemplo, como ahora verán, uno de los cursos que vamos a plantear se titula Digital Fashion. Digital Fashion tiene que ver con todo lo relacionado con la moda en el mundo digital, desde los sitios de compras de moda, cómo se construyen esas comunidades, a los sitios de trending, a los proyectos de investigación y de museística que hay relacionados con la moda y que presentan una serie de herramientas para hacer catalogación y visualización de trajes, de colecciones, etcétera. Pero también hasta una parte tan importante que en este caso da uno de mis compañeros de historia, que tiene que ver con lo que se llama textile fabrication, ¿okay? La incorporación de chips y de dispositivos a las prendas, a partir de programas muy sencillos que permiten que las prendas hagan cosas, cambien de color, se cambien de textura, un montón de cosas diferentes que se están ensayando en la industria, pero con la cual está jugando gente de las humanidades. ¿De acuerdo? Ese es uno de los casos. Es a través del contenido como hay que enseñarles la otra parte de la alfabetización digital. Pero también hay que dar el paso hacia el hecho de que los humanistas de alguna manera programen un poquito. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la autonomía de la profesión y con la autonomía ética. Si tú no eres capaz de extraerte tus propios datos de una página web o de una base de datos, estás simplemente a expensas de un tercero. Un tercero puede ser el gobierno o la institución que no te las da,
el programador que te dice, eso es muy difícil, ya veremos el año que viene, no sé cuánto. Es decir, realmente no puedes hacer tu trabajo. Se convierte en un proceso heterónomo. Y una de las cosas fundamentales para ejercer la crítica humanística es que haya cierta autonomía en lo que hacemos y en la manera de hacerlo. Porque si no, no podemos plantear nuestras preguntas. Las preguntas las van a poner otros. La colaboración y la creatividad son, como en cualquier rama de la sociedad de hoy, formas básicas del trabajo. Yo creo que sigue siendo importante que el humanista digital tenga al menos habilidades y conocimientos relacionados con una disciplina tradicional, por la sencilla razón de que si no va a ser casi imposible que hagamos la traducción de esa disciplina tradicional al mundo digital. ¿Quién la va a hacer? ¿Quién la va a hacer? Es decir, un poco hay que estar entre los dos mundos y ser capaz de hacer esa transición. Y, en último lugar, cosas que en humanidades no se estudian, como la gestión de proyectos, porque estamos hablando siempre de cosas en las que colabora muchísima gente a lo largo del tiempo y que implican mucho desarrollo, muchas habilidades diferentes, el manejo de presupuestos, es decir, lo que se llama project managing, hay que saber hacerlo, de la misma manera que ya más o menos incorporamos el hecho de que hay que tener un blog, hay que comunicarse con la sociedad, hay que hacer todo ese tipo de cosas que alguien que en otros momentos hacía otro grupo, pero que ahora necesitamos saber. Y quizás aquí no está la última parte, que es la de ser capaz de trabajar en un entorno comercial, de desarrollo de startups, para socializar y distribuir y para conseguir ámbitos nuevos laborales, todas estas actividades que se están relacionando. Y de nuevo, lo de la comercialización puede ser en modelos de distribución máxima, pero no comerciales, como el de Zotero, que es gratuito, pero que tiene toda la estructura de una empresa. Es decir, el hecho de que se cobre o no por el producto es una cuestión muy importante, pero que depende del modelo social que hay por debajo. Ahora, evidentemente, la empresa sabe cómo se hace eso, porque lo llevan haciendo mucho tiempo, en cuanto a organización social, con una presencia determinada en el mundo. Esta lista de cursos es la que hemos propuesto nosotros para el minor, más una que tiene que ver con mi programa, porque estoy en el programa de lenguas modernas y damos clases de español y literatura, que se llama Digital Spanish, que pertenece al Major de español, pero es un poco el ámbito común. Asignaturas introductorias, My Digital Life y Programming My Digital Life en primero, y luego asignaturas de contenido, Digital Fashion, Food and the Digital, de nuevo, la cantidad de cosas que se pueden hacer con la comida, ya no solo con el análisis de bases de datos relacionados con la alimentación, sino análisis de alimentos, de transmisión de alimentos y de técnicas de una parte del mundo a la otra, técnicas sociales, un montón de cosas. Y aparte, cosas mucho más interesantes, por ejemplo, el hecho de que se puedan crear objetos tridimensionales con tinta comestible y se puede jugar con eso. Es decir, que puedes hacer un bombón y que lo imprimas en 3D. Eso nos está hablando de otro tipo de saber, un saber en el cual no solo hay que estudiar, hay que saber hacer cosas, ¿no? Y bueno, es un tipo de habilidad que está muy en la línea de lo que hoy hace la gente joven, que está todo el tiempo haciendo cosas, conectándose, hablando, relacionándose, un poco ahí es donde estamos, ¿no? Cosas relacionadas con Connecting Cultures, que es una de las que personalmente yo voy a ofrecer y que tiene que ver con todo esto que hemos estado viendo. Human Rights and Digital Archives, es decir, cosas relacionadas con la ley, con el derecho, con la justicia, cómo cambian cuando tienes archivos de diferentes sitios y puedes cruzar los datos. Son siempre el mismo tipo de víctimas las que sufren los abusos, son los perpetradores siempre los mismos a lo largo del tiempo. ¿Cómo se estudia todo esto cuando tienes otros medios? Cosas de Advanced Social Networking, Visualizing Cultural Objects, que es algo que está haciendo la gente de arqueología en mi universidad, en muchas otras, porque están sacando escáneres en 3 dimensiones de momias, de un montón de objetos culturales de una manera muy interesante. Y además la tecnología de visualización es una de las tecnologías más importantes para un grupo importante, para un sector fundamental de la economía digital, ¿no? O cosas de Experimental History, que estamos hablando, que da uno de mis colegas, en el cual los estudiantes fundamentalmente hacen cosas, programan con Processing para hacer visualizaciones de datos, con Arduino para hacer que cosas se muevan a partir de la información que hay en Twitter. Es decir, hacen historia, no solo la estudian, la hacen experimentalmente. A partir de una especie de currículum básico, que como digo, según el personal y las necesidades y las posibilidades se puede adaptar, yo creo que hay 3 líneas fundamentales en la profesionalización y en el avance, ya no en un minor, sino en un major, una licenciatura completa, etc. Una tiene que ver con la parte de la crítica práctica,
que ya se está haciendo en muchos sitios, tiene que ver con gente de ciencias políticas, de nuevos medios, de derecho, que están estudiando los nuevos modelos legales, el tema de la piratería, cómo están relacionadas las redes sociales y los movimientos sociales con todo eso, el tema del open source, del open data de los gobiernos y los espacios públicos, un montón de cosas que se están haciendo a nivel teórico y por las que hay un interés fundamental. Hay otra parte que tiene que ver con el desarrollo de prácticas de programación. Y yo creo que también es importante tenerlas ahí porque hay muchos humanistas que se aficionan al tema y porque hay, como digo, mucha gente de ciencias de la computación que quieren participar en esto, con su propia especialización, que les gusta ese mundo, pero que quieren hacer ese mundo relacionándose con el tipo de objetos con los que se sienten a gusto emocionalmente, con objetos culturales. Es decir, esta es otra de las formas de las industrias culturales. Lo que pasa es que en el modelo de startup, en la cual lo que vendes es software o un tipo de experiencia social a través de la tecnología. Un poco yo creo que las cosas van por aquí. Si vamos a un curso en concreto, y el mío, la descripción básica es esta, es decir, es un curso que se centra en el descubrimiento por medio de herramientas digitales de las conexiones que hacen posible la emergencia de redes culturales. Es decir, preguntas como cómo se relaciona Shakespeare y Cervantes, cómo lo relacionarás tú y cómo representas eso en un grafo, o de cuántas formas se puede conectar Nueva York y Tokio, a partir de un montón de entradas sociológicas, de cine, de historia, de cocina. Es decir, las posibilidades son inmensas en función de los intereses de los estudiantes o del contexto específico del curso que se está dando. Y la pintura barroca con videojuegos japoneses, no, alguna de las cosas que ya hemos mencionado. Con una idea teórica fuerte detrás, la de aprender cómo funcionan las redes culturales, cómo se forman, cómo se diseminan y cómo cambian los objetos culturales cuando van atravesando fronteras, sean fronteras genéricas o fronteras políticas. Esto nos permite, además, dirigirnos a algunos de los asuntos fundamentales que hemos dicho antes. El de la alfabetización digital, por ejemplo, a través de contenido y prácticas específicas. El de los conceptos básicos de redes culturales. El de aprender cómo funciona topológicamente una red, del tipo que sea. Los roles, los tipos de relaciones, los nodos, los nexos, todo ese tipo de cosas. Que el estudiante adquiera sensibilidad acerca de las implicaciones globales de efectos o de cosas que aparentemente no van más allá de nuestra experiencia cultural mínima. Y sobre todo, la última parte, que el estudiante adquiera un nivel básico en el manejo de software. Software para modelar, almacenar y analizar redes. Es decir, un poco a partir de un problema muy concreto, ir introduciendo todas estas cosas. Y nos permite esto otra cosa, que también hacemos en el laboratorio y con la cual voy a terminar la charla de hoy. El hecho de que el estudiante adquiera un nivel básico en el manejo de software, en este caso para modelar, almacenar y analizar redes, quiere decir que o se utilicen herramientas existentes o las desarrollemos. Y en este caso, porque no las había o no eran como a nosotros nos gustaban, hemos desarrollado varias. Y les hablo de 3 en concreto. La primera es Silva. Silva es una aplicación para almacenar datos, evitando las restricciones tradicionales de las bases de datos SQL. Es decir, es un sistema de administración de bases de datos. Probablemente lo vamos a llamar la base de datos para los humanistas. No hay que saber nada para utilizarla. Utiliza un sistema de esquemas libres creado por el usuario. Y lo que es más importante, un esquema que el usuario puede cambiar en cualquier momento, sin que afecte a la integridad de los datos. Esto es un problema que cualquiera que haya trabajado con humanistas conoce, que es que después de que le hemos dado todo el esquema de tablas y relaciones al programador, y ya tiene hecha la base de datos, a alguien se le ocurre, bueno, es que yo quiero también apuntar el color de los suéteres que llevaba la abuelita del protagonista. Bueno, pero eso no está en la tabla. No, pero eso seguro que es muy fácil hacerlo. No, mira, es que hay que cambiar todo el esquema, y hay que reprogramarlo. Necesitamos no sé cuántos meses y no sé cuánto dinero para hacer eso. Bueno, gracias a esto se puede ir al esquema, cambiar eso, introducir o rectificar y no afecta a los datos que se hayan almacenado ya. La otra cuestión es que los datos ya están almacenados en forma de grafo, lo cual para los que estamos trabajando en este contexto es fundamental. Este proyecto es libre, estamos en fase de testing y este verano ya vamos a hacer un curso en parte basado en esto, en esta tecnología de bases de datos. Y ahí van a terminar todas nuestras bases de datos. ¿Qué más cosas hacemos? Que de alguna manera tienen que ver, o espero haber sido capaz de mostrar que tienen algo que ver con el barroco y con toda esta trayectoria. Jutsu.
que es simplemente una herramienta de colección de materiales y de colaboración entre colegas para la creación de paquetes multimedia, que se usan, en nuestro caso, fundamentalmente en cursos, en entrevistas con artistas, en esta red de conservadores de arte contemporáneo. Una de las cosas más importantes para ellos es que el artista explique cómo quiere que se haga su performance o su exhibición o su obra, cómo se tiene que montar, cómo se tiene que desmontar, cómo se tiene que mostrar, y que explique un poco todo eso, ¿no? Y de una manera muy fácil, YouTube creas un tópico y le añades vídeos o le añades enlaces o subes ficheros o lo conectas con Twitter de una manera bastante sencilla. Otra de las cosas que hemos hecho precisamente por esto, por la necesidad de hacer de una manera muy sencilla para alguien que no entiende nada, que es la gente que trabaja con nosotros y con nuestros estudiantes, objetos culturales digitales de cierta complejidad. Es decir, yo ya no quiero que me hagan un ensayo en escrito ni me lo hagan en un blog. Yo quiero que me hagan un ensayo multimedia con todas estas cosas. Y ahí el límite es la imaginación y el conocimiento del estudiante, no la información que hay a disposición de ellos ni la tecnología. Y además permite la colaboración, es decir, se pueden crear proyectos, cualquier tópico puede compartirse entre el número de usuarios ilimitado, como hacemos en los cursos, por ejemplo. Y luego, claro, estamos en el contexto que estamos, uno se pone en la calle o en medio del campus y lo que ve es que todo el mundo tiene la cabeza mirando algo que tiene en la mano. Y ese algo que son pues, teléfonos móviles y fundamentalmente ya cada vez más smartphones. Entonces, hemos pasado o hemos saltado la época del e-learning en el laboratorio y no utilizamos ni Moodle, ni WebCT, ni ninguna de esas cosas, y lo que hemos creado es un sistema de cursos que en parte se pueden realizar en teléfonos móviles. Entonces, un sistema que se basa en 3 elementos: el servidor, que lo controla el profesor, que ahí introduce el material que quiera para que hagan sus alumnos, a partir de un sistema en el cual lo que tenemos es lo que llamamos carreras. Una carrera es cualquier estructura de contenido basada en 10 niveles. Es decir, lo que es importante, y de ahí viene la G, es que sea el aprendizaje a través de juegos, de games, porque es como entienden hoy la gente joven todo esto. Y nosotros también en parte. Entonces lo que tenemos son 10 niveles en una carrera, que puede ser sobre Don Quijote, sobre marketing 1, sobre redes sociales, sobre inmunología, sobre cualquier cosa, y un grupo de actividades en cada uno de los niveles, que son, tanto los niveles, por supuesto, van subiendo en dificultad según el profesor, y las actividades son de diferentes tipos. Las actividades son desde simples test de sí o no, actividades visuales, en los cuales te van saliendo imágenes y tienes que decidir cuál de ellas está relacionada con la pregunta que te hacen, de grafos, estas que hemos visto, es un problema complejo, escoges una parte del grafo y dices, uno de los cursos, por ejemplo, que hemos preparado para el testing, tiene que ver con museos. ¿Cómo conectas este museo de la Ciudad de México con el Reina Sofía? Y vas estableciendo trayectorias. A través de esta pintura, que es de este autor, que nació en este sitio, y hay una pintura de un autor de ese sitio también en el Reina Sofía. ¿Cuántas trayectorias era capaz de crear? Es decir, para que piensen de otra manera, no de manera lineal. ¿Vale? Y así con todas las actividades. Conforme van superando etapas, pues van pasando al siguiente nivel. Desde el inicial, que es el Illetratum, hasta el número 10 o 11, que es el Emeritus. En cada una de las carreras, y como digo, las carreras se las inventa el usuario o el profesor o el que sea, porque de nuevo es una plataforma que cualquiera puede utilizar para diferentes objetivos, pero que desde luego nosotros vamos a incorporar ya este verano en testing y en septiembre para todos los estudiantes en el departamento. De nuevo, hay una necesidad y una realidad, que es llegar a los estudiantes, y los estudiantes, como todos nosotros, estamos con teléfonos móviles, y la tecnología de los teléfonos móviles permite un montón de cosas. Entonces, hay 2 opciones: esperar a que otro lo haga y luego hacerlo nosotros, o hacerlo como nosotros queremos. Y si podemos ser los primeros para, de alguna manera, no imponer, pero al menos decir algo en los patrones de comportamiento social y de aprendizaje que se van a establecer. Y en eso estamos, en un proceso que parte de la idea de que la cultura es información que afecta al comportamiento de los individuos. Y lo importante quizás no es que sea información, es que tiene un reflejo directo en cómo nos comportamos a nivel individual y a nivel social. Y se adquieren esta información mediante la imitación, el aprendizaje y otros medios de transmisión social. Y esos medios de transmisión social han cambiado. Y eso es lo fundamental. El humanista siempre lo que ha hecho es desarrollar y enseñar prácticas adecuadas para entender la cultura. Lo que pasa es que ahora la cultura está en un ecosistema digital.
Y ahí es donde tenemos que intervenir, practicar y ejercer las humanidades. Y muchas gracias. Y cualquier pregunta o comentario, no sé si podré responderlo, pero... Me interesaba lo que comentaste antes que había visto que en Canadá se estaba utilizando como... Habías comentado que en Canadá se está utilizando la inversión en humanidades un poco para hacer diplomacia. ¿Puedes profundizar un poco en eso? No solo en humanidades, en todo lo relacionado con el conocimiento y la investigación. Es decir, lo que hay, esto como digo, lo dicen gente relacionada con el mundo de los negocios, que han tenido experiencias a nivel global y que tienen los problemas de vender un teléfono en Indonesia y venderlo aquí, tienen el problema de las fronteras culturales y todo este tipo de cosas. Y un poco, además hay el proceso conocido económico de que la manufactura es más barata en otros sitios. Con lo cual tenemos un gran sector de la población, especialmente en Ontario, cuya economía dependía en gran medida de la manufactura de automóviles, por lo tanto de la industria americana, que se están quedando sin trabajo. Y algunos de los trabajos mejor pagados, 125, 170 dólares la hora. Gente de 30, 40 años que se quedan en el paro porque las fábricas han cerrado o se han ido a México, se han ido... y por otra parte, ves que lo que hay, no quiero llamarlo una guerra cultural, que es algo que dice Martel. Es decir, esto de las potencias emergentes y los grupos de países y los ámbitos tiene que ver con la economía y la diplomacia, pero tiene que ver con lo que eres capaz de producir en términos de conocimiento y transmitirlo y venderlo. Y con la capacidad que tienes de que tu población, tu gente, participe en estos términos en una sociedad global. Entonces, la cuestión es cómo lo hacemos, cómo creamos conocimiento que sea útil, que nos ponga en el mapa, que siga provocando que la gente venga a ver lo que estamos haciendo, que venga a estudiar en nuestras universidades y que a nuestras empresas y a nuestros diplomáticos y a nuestra gente les permita entender y actuar en el mundo en el que vivimos. Un mundo en el que hoy estás en Bangalore, al día siguiente estás vendiendo en Sudáfrica, al día siguiente tienes que dar un curso en Costa Rica y que es realmente complejo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que se está intentando en términos de efectividad es alinear los recursos económicos con lo que se percibe que son las grandes necesidades sociales. ¿Quiere decir que todo eso impide cualquier otro tipo de investigación que no sea completamente útil? No. Lo que me están pidiendo es que explique cuál es la utilidad social de que yo estudie el Quijote. Si soy capaz de explicárselo, hay dinero para hacer eso. Y porque entienden que hay que crear conocimiento, aunque sea del que es aparentemente inútil, de lo que se llama ciencia básica, para poder vivir en el mundo en el que vivimos. Que va a ser un mundo bueno, se lleva mucho tiempo diciendo, una economía de la creatividad y del conocimiento. Y yo creo que un poco ese es el contexto. ¿Qué es lo bueno de Canadá? Que lo dice el presidente de RIM, no el ministro de Cultura. Que, por cierto, no hay ministro de Cultura en Canadá. Pero si hay una ola conservadora, ¿no? Ahora en Canadá, por ejemplo, en Toronto hay un alcalde que es, no sé, parece bastante retrógrado. No sé si eso puede afectar. Eso afecta localmente, sobre todo a la gente que produce cultura y a determinadas formas de producción de cultura en determinadas zonas. Y es importante. Pero ocurren varias cosas. Primero, que lo ha votado la gente. Así es que ellos sabrán que dentro de 3 años hay elecciones. Y afortunadamente el sistema de gobierno canadiense es complejo, es decir, el nivel municipal, pero está el nivel provincial, ahí están los liberales, y a nivel federal están los conservadores también. Pero los conservadores tienen claro que hay que vivir bien, es una de las buenas cosas que tienen. Y solo una pregunta más. Me pregunto si también somos a veces nuestro peor enemigo en el tema de las humanidades, sí, culturalmente, sí. Porque bueno, ya sé que suena cliché, pero no sé cuántas veces lo he oído de gente que conozco, a lo mejor han hecho lengua y en entornos familiares dicen, pues, ¿qué haces haciendo eso? Deberías estar haciendo ingeniería o ser abogado. Mientras que, bueno, yo estudié en Inglaterra, tengo una parte de familia inglesa y sí veo muchos CEOs, mucha gente de grandes empresas que a lo mejor estudiaron, el jefe de la policía en Londres hasta hace poco había estudiado francés y literatura. Y no era ningún problema para luego poder hacer su trabajo. Sí, no, estoy absolutamente de acuerdo. Entre otras cosas porque estamos en un momento en el cual
existe lo que se llama long life learning, que vamos a tener que estudiar otras cosas. Entonces, cuando uno piensa, no sé si alguno ha trabajado en una gran empresa, el training que te dan para trabajar en una gran empresa en determinadas cuestiones puede durar 1 mes o 2 meses. Es decir, no es tanto tiempo para hacer determinadas cosas. Mientras que el bagaje en términos cognitivos, en términos culturales que tienes habiendo estudiado humanidades, yo creo que es mucho más adecuado al tipo de necesidad que tienen las empresas y determinados ámbitos. Y luego hay otra cuestión. Vamos a decir que no quieres trabajar en una empresa o una gran empresa. Bueno, se supone que cultivamos la imaginación en las humanidades. Crea algo que te permita trabajar en un ambiente de una startup, un lugar pequeño en el que estés haciendo algo importante, que a ti te guste, pero que tenga toda esa dimensión también, ¿no? Vuelvo a decir, si la gente de Google ha dicho que necesitan 4 o 5 mil doctorados de humanidades en los próximos años, que para algo servimos. Una pequeña reflexión. Lo que comentabas al final, un poco de la imposición del patrón, ¿no? Que no se pretendía hacer esa imposición, pero que de alguna manera hay una filosofía ahora actual que es un poco la creación de una herramienta o de una startup, como decías antes, que sea, pues que su uso finalmente sea el que imponga sobre otras, ¿no? Y no sé en qué medida hay una filosofía diferente a la que se hacía a finales de los 90 o principios de los 2000, cuando se puso en marcha las iniciativas de codificación bibliográfica y de archivos, la EAD, que en su momento era un estándar que se pensó abierto, ¿no? que se ha utilizado como creación de registros archivísticos, igual que la ISAT-G en bibliografía, que pretendía crear un estándar que fuera utilizado a nivel internacional, de hecho para que pudiera servir de creación de registros archivísticos que pudieran crearse grandes bases de datos abiertas, como en California creo que sí que se llegó a aplicar. ¿Esto persigue eso? ¿Al final va a haber eso o es una filosofía completamente diferente? Como decías tú, esto cambia y evidentemente el modelo irá cambiando, ¿no? Lo que cambia son las herramientas según las necesidades y un poco según el mercado. Lo que sí se está estabilizando como algo que se mantiene en el paisaje es la idea de que hay que desarrollar con estándares de open software, que todo el mundo pueda utilizar y se pueda reutilizar. ¿Por qué? Porque por la sencilla razón que es mucho más efectivo y más rápido. Porque si hay 3.000 personas en el mundo desarrollando cosas sobre esto, no tienes que hacerlo tú desde cero. La única cuestión es que pongas al servicio de la comunidad lo que tú has desarrollado a partir de lo que otros han hecho. Pero eso es que en algunos contextos empresariales, y más que nada universitarios, que son en algunos casos los más cerrados, y universidades con alto impacto de financiación pública, como algunas canadienses, se ve como un problema. Las empresas lo ven como todo lo contrario, muchas empresas. Es decir, ¿por qué no voy a poner mi código al público? Si me están mejorando gratis las cosas, hay programadores mejorándome las cosas. Entonces, son diferentes modelos. Eso sí es bastante estable. El otro ecosistema cambia porque está cambiando mucho la sociedad y las necesidades. Entonces, en ese sentido sí es muy competitivo que seas capaz de crear una herramienta que dé beneficios y que además sea útil socialmente, es decir, que se utilice. Ahí es donde está la dificultad. Pero en términos del Open, yo creo que hay tres ámbitos muy importantes, que son el Open Software, el Open Data para los datos de los gobiernos, los datos públicos, y luego el Open Access, que es el movimiento principal ahora relacionado con los archivos y las bibliotecas. Y que nuestros bibliotecarios, al menos en la medida en que pueden, lo están intentando imponer y perseguir en una serie de alianzas con otras instituciones. Y yo creo que el Open Education va a llegar pronto también. Es decir, los últimos cursos de Stanford, que van más allá del modelo del MIT, el curso de inteligencia artificial que se ha dado este semestre, había 160.000 personas registradas de todo el mundo. Han hecho un curso que la gente está pagando en Stanford, de inteligencia artificial, y han dicho, bueno, a la vez lo vamos a hacer gratis en Internet para todo el mundo. Quien quiera que se matricule. Bueno, que no se matricule, que se registre, pues no hay matrícula ni nada. O sea, no te vamos a dar nada, pero tú si quieres aprender, aprende. 160.000 personas. Es un impacto considerable, ¿eh? Es un impacto considerable. Y ¿tiene esos problemas para una universidad privada como Stanford? Supongo que si ponen todos los cursos gratis, sí, porque alguien va a decir, bueno, yo no voy a pagar por ir ahí, ¿no? Pero a la vez, ¿tuvo alguna vez tanta presencia mundial una universidad? Es que eso también es muy importante para cualquier organización. De hecho, el tío que lo organizó se ha ido y ha creado una startup. Sí, ha dicho, ¿para qué necesito Stanford? Vamos a dar los cursos aquí en mi empresa. Y lo bueno es que el curso ha terminado en diciembre y en enero ya estaba creada la startup. 14 cursos.
El de entrepreneurship tiene problemas porque yo me he matriculado, pero hay problemas con el copyright. Sí. Es que para el ego de un profesor, estoy dando clases a todo el mundo, soy como el Papa. En lugar de a mis 20 estudiantes de literatura. No, eso es broma. Creo que es importante en términos del modelo educativo, del modelo social y también del cambio en términos de las posibilidades para la universidad, ¿no? También eso plantea problemas y desafíos a otras universidades más cerradas o con otros modelos, pero que a la vez quieran participar eso porque va a crear una jerarquía. Hay que tener presente que en las redes siempre ocurre que los 3 de arriba se llevan todos los enlaces. Eso es una ley fundamental de la dinámica de redes. Entonces, bueno, ahí está. Perdón, me enrollo. Bueno, el año pasado justamente yo fui a Canadá 3 meses a Banff, quizá lo conoces. Sí. Sí. ¿En invierno o en verano? En invierno. Entonces te damos el pasaporte. Banff es un lugar en la montaña de Alberta, cerca de Calgary, de creatividad y para artistas y etcétera. Digo por el contexto. Sí. Bueno, yo fui de asistente para una residencia de 3 meses para artistas. Me sorprendió muchas cosas, le digo la verdad, en bueno, en positivo y en negativo. En positivo, Banff, por ejemplo, me sorprendió de que fuera un centro de arte que mezclaba literatura, que muchas veces no está en los centros de arte, con teatro, con artes visuales. Me sorprendió el modelo de negocio de Banff, que no sé si lo conoces un poco, pero básicamente te lo explico un poco. Saca mucho dinero de eventos en el fantástico lugar que tienen, que es en medio del Parque Natural de Alberta, que es súper bonito, y lo invierten en el centro del arte, que es deficitario. Aún así, aunque invierten dinero, el modelo a mí me pareció un poco raro. Me pareció un poco raro en el sentido de que, por ejemplo, un europeo no va a llegar nunca a Banff porque el fee para hacer una residencia son $5.000. En Canadá... Europa es rica, ¿eh? No, mira, te puedo decir quién venía. Venían los escoceses, que tienen dinero que tienen un fondo de arte para ir. ¿Y con quién más venía? Por ejemplo, venían los islandeses, pero ya se habrá acabado eso. Porque produjeron la última obra de Venice Biennale, la habían producido allí. Ajá. Y bueno, los españoles llegamos, de hecho fui yo y fui detrás mío un chico que también estaba por aquí, Javier Lloret, porque tenemos un amigo, bueno, estábamos los dos en Austria y tenemos un amigo que trabajaba allí y nos dijo, venid para acá, pero ya solo con el registration fee para entrar hacer un internship de $60 solo para probar de hacer el internship. O sea, para entrar en la selección de personal, pagar 60. Y luego, bueno, os voy a explicar, para hacer una residencia son 5.000. Claro, los canadienses pueden pedir los fondos de arte. Bueno, lo que iba a decir, la pregunta es, ¿crees que el modelo de Canadá en arte es viable? Porque lo útil que tú me decías de hacer cosas útiles, hasta cierto punto, estoy de acuerdo o no de acuerdo, en hacer startups también estoy de acuerdo de que los artistas tienen que buscar a veces maneras de rentabilizar su trabajo artístico. Lo que no sé si es viable es el sistema como de pago por servicio que tienen en Canadá, ¿no? Es decir, hacer una residencia que cuesta $5.000, yo tuve un gran problema en mis espaldas porque yo era asistente de 8 artistas que habían pagado cada uno $5.000 y les habían dejado a mí y a otro programador con 8 artistas sedientos de código durante un mes y medio y que no me dejaban ni ir al lavabo. Pero literalmente, porque tenía cuatro tíos persiguiéndome por la sala. Oye, que el mío que no va. Mira, para que te hagas una idea, por ejemplo, uno era una caja que tenía que orientarse en cualquier posición y poder hacer que lo agitases y se viese en la pantalla con un acelerómetro de 6 ejes y todo eso en un mes pretendía que yo se lo hiciese ¿sabes? Con física en la habitación, porque renderizaba luego una habitación que es lo que tú en teoría saxeabas en la bueno, es que como esta había... Bueno, la cuestión es que el modelo para mí no funcionaba del todo, que era el tema ese comercial, que entonces los artistas venían con unas expectativas muy grandes.
muy grandes. No conozco tan en detalle el modelo de Banff, pero no es el único. Canadá es un país muy grande con muchos niveles de gobierno y de presencia de la sociedad civil también, ¿no? Tanto privadamente como a través de instituciones. Entonces, no sé... Bueno, quizás mi pregunta es esta de que si crees que todo tiene que basarse en ayudas que luego se pagan, porque es que es lo que pasa. O sea, ellos reciben, los artistas tienen que pedir a Art Council Canada para luego recibir ayudas, para luego pagar los servicios, pero los servicios que valen muy caros. Si no consigues las ayudas, no consigues el... Bueno, eso es una parte. Para otra parte, el Arts Council de Canadá o de Ontario da cosas parecidas más a subvenciones a proyectos como aquí, para exposiciones, para museos, para un montón de cosas, ¿no? Así todo, en cualquiera de los casos, comparado con el nivel de subvención pública que tiene el arte en Europa y en España, Canadá es nada. O sea, en ese sentido yo sería mucho más crítico respecto al nivel de presencia pública en la producción de arte en Europa, que ahora está repercutiendo por la crisis. Bueno, yo los artistas que conozco de Canadá todos tienen subvenciones. Una parte sí la tienen. Sí, es verdad, la cuestión es que reciben la pirámide de superior. Los buenos reciben mucho y los de estos no reciben. Yo creo que entre eso y el modelo del PRI, de subvención de los intelectuales, hay digamos, los niveles, los casos extremos, hay una gran posibilidad de modelos, que yo creo que hay que estudiar a nivel local y ver, bueno, con qué está contenta la sociedad, qué resulta importante o interesante. Y bueno, hay la idea de que no es Canadá el único sitio, del tema de los fees, que las cosas hay que pagarlas. ¿Por qué? Porque al menos te das cuenta de que cuestan. Aunque sea dinero público que entra por un lado y sale por otro, pero dices, bueno, es que hay que pagar esto, hay que pagar las instalaciones. La pregunta en ese sentido es, ¿siguen yendo artistas allí? La respuesta es que pocos. Entonces la respuesta es que el centro de arte está desaprovechado, o sea, está vacío. Es que quizá es que eran muchas cosas que explicarte, pero esta era quizá la respuesta. Y de esto, y bueno, es que en el último año llevo haciendo residencias una tras de otra durante un año. En Japón, yo he visto un centro de arte en el sur de Japón, pero que podría albergar, para que te hagas una idea, tiene 100 casetas y no tiene ni un artista. Y 100 casas, quiero decir 100 dúplex. Y no tiene ni un artista. Y de esto no he visto más de uno. O sea, centros de arte así también quieren cobrar, pero nadie paga. Es que el problema es que el modelo no funciona. Y esto es lo que Entonces, lo que evidentemente tendrán que buscar un modelo sostenible en el contexto en el que estén, tanto de producción como de la creación de arte. Pero como digo, hay una gran variedad. Yo lo poco que conozco, por ejemplo, con el proyecto Barroco, este otoño organizamos una exposición. Parte de la financiación, que poca, venía del Ontario Arts Council y del Canada Arts Council, y parte de nuestro proyecto, porque teníamos que hacer una parte de actividades de difusión. O sea que sí sé que hay cierta participación, pero hay otra participación que tiene que ver con la capacidad que los artistas tienen de vender. Entonces, bueno, el sistema canadiense en gran parte es un sistema público, la educación es pública, la sanidad es pública y está prohibida la sanidad privada. Está prohibida, no es que no hay hospitales privados. Sí hay escuelas públicas, universidades públicas no hay. Es decir que, no sé. Una cuestión en lo que sí tienen muy claro los canadienses es que en cualquier proceso tienes que establecer prioridades. Entonces tienes que saber qué es lo que quieres y cuánto estás dispuesto a dar por eso. Y eso un poco lo bueno en Canadá es que se suele resolver por un proceso de negociación social más o menos complejo. Entonces no sé el caso concreto ese. No, me gustó muchas cosas, solo que el tema ese de pago me pareció un poco que limitaba mucho la cantidad de gente que podía ir allí. Pero hay una cosa fundamental en ese sentido, que es que Banff se vende como sitio turístico que no solo natural. Una gran parte de la atracción de los turistas normales y corrientes que van allí es que ahí hay arte, que hay creatividad. Entonces, bueno, en alguna manera están vendiendo bien lo que hacen, aunque sea a base de explotar a programadores españoles. No, si no lo hacen bien, Lo hacen bien. Más o menos. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pues muchas gracias por estar aquí y cualquier cosa tienen mi dirección para cualquier comentario, pregunta o crítica que puedan hacer. ¿Vale? Gracias.